aquí, por ejemplo, familiares de Stephanie Flores Mendoza. En el 2019 fue víctima de feminicidio por su expareja, cuyo feminicida afronta una sentencia de 30 años. Está aquí, por ejemplo, la madre de Erika Oblitas Morales. En el 2019 su hija fue víctima de feminicidio por su expareja, cuyo feminicida cumple 28 años de cárcel. Está aquí también el padre de Joshua Muñoz Bravo, cuya hija fue víctima de feminicidio por parte de su pareja, cuyo caso se archivó y hasta el momento sigue esperando justicia. Está aquí, por ejemplo, Victoria Solís, abogada que ha acompañado muchos de estos casos y que ha venido sosteniendo varios de los casos que he mencionado. Está aquí, por ejemplo, el familiar de Sheila Torres Aguilar, víctima de feminicidio en el 2018, que fue agredida por su expareja y que ha sido sentenciado por feminicidio por 15 años. Está aquí, por ejemplo, casos de Blanca Reina Lara, víctima de feminicidio en el 2024, cuyo agresor hasta el momento está no habido. Está aquí, por ejemplo, casos de víctimas de violencia sexual, porque también Renovación Popular quiere castigar a las mujeres que denunciemos violencia. Y está aquí, nos acompaña además organizaciones de mujeres que han venido a contribuir. Dicho esto, voy a dar el paso a los representantes de las organizaciones. Muy buenos días. ¿Qué pasa al centro? ¿Qué pasa al centro? Por favor. Al centro, se va a poner. Muy buenos días. Al centro, por favor. Centro, por favor. Muy buenos días con todos los presentes. Quiero agradecer a la congresista Ruth Díaz por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Catherine Flores, soy hermana de quien fue Stephanie Flores Mendoza. Ella fue víctima de feminicidio en el año 2019 por José Luis Falcón Gutiérrez. Él tiene 30 años por condena por feminicidio agravado. Pero lamentablemente no todas las familias tuvimos la misma respuesta. Aquí nos acompaña el padre de Yusni Muñoz. Ella fue asesinada no por expareja o una pareja, fue asesinada por un desconocido. En el año 2019, este caso es archivado y el señor sigue en pie de lucha. También se encuentra la madre de Erika Oblitas. Ella era víctima constante de violencia, hasta que estos golpes le quitaron la vida. Por eso, como madres, padres, hijas e hijos de víctimas de feminicidio, levantamos nuestra voz. Pedimos ser escuchadas y escuchadas. Eliminar el delito de feminicidio no es un cambio técnico, es un retroceso grave que invisibiliza la violencia específica que sufrimos las mujeres, debilita la lucha y pone en riesgo los avances logrados con años de esfuerzo. Además, ¿qué va a pasar con los hijos y las chicas de las víctimas? El feminicidio les ingreso de los niños acceden a un subsidio, pero al eliminarse esto también se va a eliminar. Nos va a dejar mucho más vulnerables. Nosotras y nosotros seguimos nuestro duelo, pero ahora tenemos miedo de que se reduzcan las penas, miedo de que se evite la justicia, miedo que toda nuestra lucha sea borrada. El feminicidio no es un término, es una realidad. Y eso, nosotros no vamos a permitir que eso se borre. Yo le voy a dar el pase al padre de Yusni Muñoz. Mi hija Joshua Muñoz Bravo fue víctima de feminicidio en el año 2019. Las pruebas muestran que los agresores fueron personas que vivían dentro de la misma pensión que cubrió el trigo. La Fiscalía de Familia de Chorrillos y la Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Punto estuvieron a cargo de la investigación, pero lo archivaron por tercera vez sin concluir. El hecho he presentado una solicitud de reapertura de la investigación. Exijo a la Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Lima Sur aceptando el pedido de abrir el caso, no a la eliminación del delito de feminicidio, porque muchos de nuestros seres queridos se quedarán sin tener una justicia justa.
Exijo que el agresor o agresores de mi hija sean sancionados con el delito de feminicidio. Exijo una justicia real. Buenos días a todos. Soy la madre de Erika Orritas, que fue víctima de feminicidio en el 2019. Mi hija fue víctima de feminicidio en el 2019. Desde ese día, nuestra vida cambió para siempre. Erika no solo era mi hija, era madre y dejó en la orfandad 2 hijos que hoy crecen sin su madre, sin su voz, sin su amor, sin su ternura. Porque el dolor no se va, la ausencia se siente todos los días, señores. Pero además del dolor, vivimos con miedo de que la pena del asesino feminicida de mi hija se reduzca. Miedo de todo lo que hemos luchado por justicia desde el 2019. Por eso estoy aquí. No estoy de acuerdo con que eliminen el delito de feminicidio. Quitar el nombre es invisibilizar lo que vivió mi hija. Es hacer más débil la justicia. Dejamos aún más desprotegidos. Yo solo pido algo como madre, por la memoria de mi hija, por sus hijos y por todas las que no están. Gracias. Justicia, justicia. Buenos días con todos y todas. Nosotros consideramos que el proyecto de ley que propone eliminar la figura del feminicidio y reemplazarlo por el delito de asesinato dentro de la pareja es un proyecto de ley inconstitucional. En principio porque va a desamparar a las mujeres y va a generar un retroceso a la protección que actualmente brinda la ley penal en el Perú. Actualmente en el Perú se sanciona los asesinatos de las
razones de género, dentro de las relaciones de poder, de control y violencia estructural. Los proyectos de ley analizados plantean modificaciones que, lejos de fortalecer la protección de las víctimas, podrían debilitar el acceso a la justicia y aumentar la impunidad de los agresores. El proyecto de ley 1034-2-2024 CR, eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por asesinato de pareja, es inconstitucional. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Dónde quedan los derechos de nosotras las mujeres? ¿Más derechos tienen los feminicidas? No es justo. Tenemos derechos por ser mujeres, por ser dadoras de vida. No se nos puede quitar eso. El derecho a una defensa, en este caso de mi sobrina Sheila Torres Aguilar, es vivir cada día el recuerdo de ella. Con 19 años, sexto ciclo de obstetricia, no es justo. El feminicida va a salir de aquí a 7 años. Vuelve a hacer lo mismo con otra mujer. ¿Es justo? No es justo, creo yo. Ahora, el feminicidio no es un homicidio simple, es un asesinato de mujeres por razones de género, generalmente precedido por violencia psicológica, amenazas, control, acoso, violencia sexual, dependencia económica. Eliminar el término feminicidio por el reconocimiento legal de esta violencia estructural. No se trata de privilegiar a una víctima por ser mujer, se trata de reconocer una realidad específica de una violencia sistemática. Nosotros, como madres y familiares de las víctimas, pedimos justicia y que sea ahora. Estamos aquí también acompañando a los familiares de las víctimas como ciudadanas y también como integrantes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas, organizaciones que defienden derechos. Una vez más, dos proyectos de ley que vienen de dos congresistas, de dos despachos del Congreso que se dicen a favor de la vida y que lo que han hecho todos estos años es nada más que producir iniciativas legislativas que lo que hacen es retroceder en derechos, en dejar a las mujeres en mayor vulnerabilidad. Son dos proyectos de ley que ignoran la realidad de más de 1000 mujeres asesinadas por razones de género, asesinadas por la persistencia de estereotipos, de creencias, de normas sociales que colocan a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad cuando no se ajustan a los roles o a los requerimientos de los hombres que están en su entorno. Ignora también una realidad en la cual hay más de 200.000 casos de violencia denunciados en el Ministerio de la Mujer y en las comisarías. Por eso estamos aquí, porque son dos proyectos de ley, el proyecto de ley sobre denuncias falsas, que además refuerza supuestos que no existen. Para las mujeres es sumamente complicado ir a hacer una denuncia por violencia, no es un deporte. En las comisarías ellas reciben muchas veces estigmas, son persuadidas de no denunciar, muchas veces son revictimizadas también. Ignorar la realidad de que hay más de 8.000 casos de violencia sexual y que la violencia sexual es la segunda causa por la cual hay detenidos o sentenciados en las cárceles del Perú. Por eso estamos aquí, porque pensamos que estos dos proyectos de ley hacen lo que debe ser imposible en materia de derechos, retroceder en derechos. Por eso estamos aquí. Gracias. Muy buenos días. Ante todo agradecer a la Universidad de Octubre por darnos la oportunidad de nosotros participar. En el caso de ellos son víctimas de violencia de género psicológico y se alinea al procurador por la Procuraduría de la Mujer. Que voy a presentar por
quieren congresistas que haya pasado, que estén presentes, porque dijeron la mujer tiene derechos, la mujer ha ido luchando por cada uno de estos derechos. Y eso así ha servido para hacer visible toda esta problemática que sufren las mujeres a través del tiempo. Y ahora quitar esos derechos por decir lo que nada es una ofensa, es un maltrato, es una violencia, una muerte hacia un familiar, no se puede pasar. Y más aún cuando las instituciones todavía en nuestro país no son populares, por eso se siguen. Cada año terminamos en cantidades de 133, 140 datos, 155. ¿Acaso esas mujeres no son importantes o normales? ¿No es importante su vida, su presencia de cada una de ellas? Y también lo que dejan, hijos que a veces quedan abandonados, que ahora sería mucho peor quitando este derecho a lo que ellos tendrían a que el Estado no protegió a sus madres, no a sus hijas. ¿Cómo es posible que en lugar de preocuparse que cada día tengamos más derechos, se los quite a la familia el derecho de una justicia? Y dice que una justicia que tarda, justicia. Y lo otro, vuelvo a repetir, nuestra justicia tarda y aún así no es ejemplar. Por eso es que nuestros agresores todavía siguen agrediendo, siguen matando a mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de no someterse, por el hecho de no dejarse controlar, por el hecho de no seguir siendo dependientes económicamente, profesionalmente de nuestra pareja. Lo otro también es que contradice a los acuerdos internacionales que tiene nuestro país. Ellos han asumido y tienen que respetar estos acuerdos. Ya hay este compromiso que se ha hecho a nivel mundial, porque esta problemática no solamente no nos afecta solamente a nosotros, sino también a todo el mundo. Entonces, creemos que debemos pensar, reflexionar y no retroceder. Ya hemos retrocedido con este proceso. No solamente estas dos leyes que hacen que las mujeres tengan miedo a denunciar, porque les van a decir que han hecho una denuncia falsa. Cuesta mucho que las mujeres que sufren violencia denuncien, para que después digan que están haciendo una falta por falta de prueba. ¿Quién sabe que hoy día la van a matar? ¿Quién sabe que hoy día la van a matar para tener testigos? Entonces pensemos en todo eso, reflexionemos. Yo creo que tenemos la obligación de hacer pensar a estos congresistas que están ahí para legislar a favor, no en contra, a favor del pueblo, no a favor de ellos, porque nos da mucho que pensar por qué quieren quitarnos estos derechos. Gracias. El Congreso que tenemos actualmente es un terrible retroceso en materia de derechos de las mujeres. El delito de feminicidio cambió completamente las políticas públicas y contribuyó a la prevención y la sanción de la violencia hacia las mujeres. Hoy tenemos aquí a los familiares de las víctimas, familiares que están sufriendo, que sufrirán lamentablemente por una pérdida irreparable. Hoy, a 10 años de Ni Una Menos, a 10 años de un supuesto compromiso del Estado frente a la violencia hacia las mujeres, tenemos estos retrocesos. ¿Dónde están las autoridades que se comprometieron para defender el derecho a vivir una vida libre de violencia? Eliminar el delito de feminicidio es extender el sufrimiento de los familiares, es favorecer la impunidad, es favorecer a los agresores. Y también aprobar un proyecto de ley para validar que existen denuncias falsas, que es dudar eternamente del testimonio de las víctimas y plantear que la violencia es un invento. Vemos estas fotos, estos familiares que están pugnando por justicia, por verdad y por un gobierno, por un Estado que realmente defienda sus derechos. No podemos permitir que autoridades completamente indiferentes hagan tanto daño. Ya lo están haciendo. Hacemos un llamado a la ciudadanía para rechazar estos proyectos legislativos, pero para rechazar esta actitud y estas prácticas de autoridades que solo buscan hacerle daño a las mujeres